Ahora la doctora Kitren nos va a hablar de cómo hacen la comercialización en Estados Unidos. Y escrito se parece más. Sí. Mucho. Gracias. Espérate, yo me pongo este para... Sí. Sí. A ver, sí. Perfecto. Vale. Veo que usted ya ha cogido... Sí. Gracias. The first thing I want to say is you must excuse the Spanish Sí, because dice que lo primero que quiere decir es pedir perdón por el español, por cómo está escrito la presentación. this was prepared yesterday. Dice que lo preparó ayer I didn't know I was going to give this talk. y que no sabía que tenía que hacer la presentación I had no materials. y que no tenía material para poder hacerla. And all the translation had to be done online, Y toda la traducción de este texto se ha hecho online and nobody could check it. y nadie lo ha podido chequear, ¿vale? O sea que entonces pide disculpas por alguna cosa que esté mal escrita. Okay. So I was asked to give a talk about the commercial aspects of fig production in California. Sí, se le ha preguntado que haga una presentación sobre la comercialización de los productos de higo en California. I am not a producer, a Hey. packer, and I have never done research in figs. Vale, ella no es una productora, tampoco es una persona que se dedica al tema de envasado. And the last thing that you said, that you haven't done what? I have no research experience in Sí. figs. Sí, que no ha hecho ningún estudio de investigación referente a higos. My specialties were sweet cherry, pear, Sí, su especialidad eran cerezas, peras, processing peaches, and procesamiento de melocotones, peaches. ciruela seca, Ciruela seca, bueno, no hay que traducirlo. and melocotones. Peaches, melocotones. But in every industry there are similarities. Sí, pero dice que en todas las industrias hay similitudes. So lo intento. The production worldwide of fig, we are not number one. Sí, como podéis ver, Estados Unidos no es el primer productor mundial de higos, como se puede ver en ese We have gráfico. 5% of the world production. Solo tienen el 5% de la producción mundial. However, as far as production in the United States, Hablando de la producción en Estados Unidos, we produce 98% of fresh figs and 100% of the dried figs. como se puede ver ahí, producen el 98% de higos frescos y el 100% de los higos secos que se producen en Estados Unidos. These numbers are from the United States Department of Agriculture. However, if you look at different sources of numbers, there can be different reports of how much production there is. Comenta que esta información, estas estadísticas se han sacado del USDA, que es el Servicio Nacional de Agricultura en Estados Unidos, y que si uno va a otras fuentes pueden variar un poco los datos. Not all producers are large, and many of the small producers are not represented by organizations. Sí, dice que no todos los productores son grandes y que hay pequeños productores que no están asociados a ninguna asociación, entonces no se tiene en cuenta a nivel de estadísticas. So their production may not be reported. Entonces puede darse la circunstancia que esos pequeños productores, por lo que produzcan, no esté reflejado ahí, con lo cual no es exacto. However, this is the official data. Pero vamos, que en cualquier caso esta es la información oficial de la USDA. So in 2012, there were over 3,000 hectares and over 35,000 metric tons produced. Sí, como se puede ver ahí, en el año 2012 había más de 3.000 hectáreas, en total 3.480, y el número de toneladas métricas eran 35.108. Of this production, 90% is processed and
99% of the process is dry fruit. Sí, el 90% de la producción es procesada y un 99% de esa producción se seca. Se hace higo seco. On average, the production per hectare is slightly over 10 tons. Sí, según estos indicadores, la producción por hectárea da un promedio de unas 10 toneladas métricas. And the value of that production by metric ton is 500 euros. Sí, y el precio por tonelada métrica serían 500 euros. So in 2012, the total value of the crop reported for all varieties was over 17 million euros. Vale, según esta estadística, se puede llegar a la conclusión de que la producción total supera los 17 millones de euros, teniendo en cuenta todos los productores que están en las distintas asociaciones. Most of the dried product commands a lower price than the fresh product. Therefore, this is really, if this were all fresh product, it would be a much higher return. Comenta que si estamos hablando de higo seco, el precio es inferior y si estamos hablando de higo fresco es superior. Si toda la producción fuera de higo fresco, pues entonces esa cantidad superaría los 17 millones y medio que tiene ahí. We are losing production every year just from 2012 to 2013. The production dropped, and this is a trend that continues. Sí, comenta que año a año está bajando la producción, como se puede ver ahí. Estamos hablando que en el año 2012 la producción era 3.480, el año 2013 se dedicaban solo 2.951 y que esa tendencia se sigue a lo largo de los años, o sea que van decreciendo la producción en vez de ir aumentándola. And of course, just like here, the yield varies from year to year. It is not all dependent on the amount of land that is productive, but is also influenced by climate, availability of water. Vale. Entonces comenta que uno de los factores que hay que tener en cuenta es que no solo se dedican menos hectáreas a la producción de higo, sino que intervienen otros factores como son el climatológico. Lógicamente, si tenemos mucha menos lluvia y cambian los aspectos climatológicos, pues eso va a incidir directamente en la producción que vamos a tener de higo. Que no solo, lógicamente, se dedican menos hectáreas, por lógicamente menos producción, pero que hay otras variantes como la climatología, agua y demás, que intervienen en que esa producción sea año a año inferior. And in 2012, this was the second year of our current drought. This was the third year where the rain was less than half of normal. Sí, comenta que están teniendo una sequía de 4 años, que el año 2012 fue el segundo año de sequía, que el año 2013 fue el tercer año de sequía y que en el año 2013 han tenido la mitad de agua de la prevista en un año normal, con lo cual la sequía está haciendo estragos. The value of the product. That changes as well. Now, there is very little official data. Sí, comenta que el valor del producto, que también va variando, pero que tiene muy poca información a nivel de estamentos oficiales. Annual data, the most recent that is available from our federal Department of Agriculture was from 2008, and at that time, for the dry product, which is 98% of the crop, per kilo, it commanded a little over 9 euros. Vale. Comenta que del Departamento de Agricultura estadounidense, USDA, tienen información del año 2008, que estamos hablando del producto seco que dijimos antes que era el 99%, se llega a un precio de 9,22 euros por kilo. However, I'm able to get on a daily basis what the market values are, and yesterday, also reported by USDA, yesterday, these are examples of what the prices are commanding for this kind of package of dried fruit. Comenta que ayer fue capaz de conseguir esa información que pone 28 de enero de 2015 y que esa fue la información que pudo sacar. And I'm sorry, this is dried fruit and here is fresh fruit. Frescos y frescos, sí. These are our regions of production. Sí, vemos ahí, esto es el estado de California, y entonces lo que está sombreado en el color son las zonas de producción. So here is San Francisco. Ahí está la ciudad de San Francisco. And each of these is a county.
Y todo eso es un condado. We have 58 counties in California. Tienen en total 58 condados en California, en el estado de California. So you can see that this is more or less half. Sí, que más o menos podemos decir que esa zona es la mitad, más o menos. So the production is in the southern half of the state. Sí, la producción está concentrada, como podéis ver, en la mitad sur del estado. And this part here is the San Joaquin Valley, named for the San Joaquin River. Sí, y esa zona se llama el Valle de San Joaquín, que se nombra así por el río que pasa por esa zona. So the majority of the production has been in 4 counties in the San Joaquin Con lo cual se Valley. puede decir que la mayor parte de la producción se concentra en esos 4 condados: Madera, Fresno, Tulare y Kern. And more recently, production has increased in the very far south of the state. Y más recientemente se ha empezado a producir en los 2 condados que vemos ahí al sur, que es el Riverside e Imperial. The advantage of producing here is the winter is very warm. Sí, la ventaja de producir totalmente en el sur del estado es que el invierno es cálido. Es más cálido que en la zona central. However, much of this would be desert without irrigation. El único problema es que eso es una zona desértica, con lo cual de agua, nada de nada. These are export figures for 2012. Estos son los datos de exportación del año 2012. What our country has exported and what we have imported. Sí, ahí figuran los datos de exportación de Estados Unidos y lo que Estados Unidos ha importado en el año 2012. We are importing almost as much as we are exporting. Sí, como se puede ver, ellos están casi importando lo mismo que exportan, porque están exportando 22 millones y están importando 17, por un valor de 17 millones de dólares. And our exports in this year increased 12% compared to the previous year. Sí, se puede ver que en el año 2012 han incrementado sus exportaciones en un 12% con respecto al año anterior, al año 2011. But our importation increased 30%. Pero si hacemos la misma comparación con las importaciones, han aumentado sus importaciones en un 30%. This trend continues because our population appreciates this product more and more. Dice que esa tendencia va en incremento puesto que el público, el consumidor, está apreciando más y más el consumo de higos, con lo cual es algo que favorece. Actually, that's very much like olive oil. That's very much like all. Very much like olive oil. We can only Sí, produce so much. Claro, que dice que ahí tienen lo mismo que en el aceite de oliva, que lógicamente ellos producen una cantidad y para poder satisfacer la demanda interna, pues lógicamente tienen que importar. We import far more olive oil and olives than we can possibly produce. Sí, que lógicamente la cantidad, si hablamos de aceite de oliva y de aceitunas, la cantidad que importan es mucho más que la que ellos pueden producir. So here is a market opportunity. Con lo cual hay una oportunidad de mercado para todos vosotros. More than half of the dried figs in California in 2012 that were consumed were imported. Sí, la mitad de todos los higos secos que se consumieron en Estados Unidos en el año 2012 fueron importados. And Turkey is the major supplier, followed by Greece. Y que uno de los mayores proveedores es Turquía, seguido de Grecia. Speaking of the organizations that are official Sí, hablando, for fig production Sí. and marketing. sí, ahora vamos a hablar de los organismos que controlan y regulan lo que es la producción y demás del higo en Estados Unidos. For most of our tree crops, we have what are called advisory boards. Sí, para lo que es el crecimiento de los árboles en Estados Unidos, para higos tienen lo que es el consejo, consejo advisory board. But these are voluntary organizations that are formed by the producers and the packers. Sí, pero dice que son organizaciones que están compuestas por los productores y las envasadoras. They have an official function that's very important in that they administer the agreement for marketing that includes the regulatory standards for quality. Yeah, you too, that they are. This board is very important. All of the advisory boards are very important Sí. in that they administer Vale. Sí, dice the que marketing el consejo orders. sí, lógicamente llega a todos los acuerdos y regulaciones referentes al higo en Estados Unidos.
products can be sold without being part of the marketing order. They cannot be. They can be. I can be. Sí, que se pueden vender productos que no estén dentro del consejo. But then those producers, and most of them are small, do not have the advantages of being part of this organization. Pero lógicamente los productores que no están bajo este consejo pues no pueden beneficiarse de las ventajas de pertenecer al consejo. So this board administers the production and promotion of dried figs in California, not fresh figs. Only dry. Sí, Only dry. Este consejo lo que hace es administrar la producción y promoción de higos secos, no frescos, solo secos. But remember that 90% of our production is dry. Pero hay que recordar que el 90% de la producción que tiene en Estados Unidos es higo seco. So part of their job is to organize activities to promote demand and selling of the product. Una muy buena parte, muy importante parte de su trabajo es hacer promociones de higos en... Exactly your job for Extremadura. ¿Qué es nuestro trabajo? But Promocionar, for all of the products. promocionar el consumo de higos y hacer promociones. Every year, this board, has 5 producers and 5 packers that are elected by all of the members. El consejo cada año eligen 5 productores y 5 envasadores que formen parte del consejo. Y lo hacen la elección anualmente. That is the official board, but it is voluntary and does not cover all of the producers and does not include anyone who is only producing fresh figs. Sí, dice que este consejo está compuesto por productores, pero you have said that not fresh figs. Only dry. Only dry. There are only U.S. standards Vale. of quality for dried Okay, figs, okay. not for fresh. Okay. That Sí, is sí. part of the marketing agreement. Vale. Comenta que ahí están en ese consejo productores de higo seco, no de higo fresco. Now I want to talk about some of the large growers. Ahora quiero hablar de los grandes productores que hay en California de higo. So this is a cooperative of many growers that together have made possible many changes because of the power of their cooperative. Vale. Ahora va a hablarnos de una cooperativa que está compuesta por pequeños cultivadores de higo que han conseguido tener un gran peso específico dentro del mercado precisamente por el volumen que han conseguido. They were founded a long time ago for the duration of our producers. Sí, esta cooperativa se fundó en el año 1959. And they control almost all or most of the production of figs in the northern 4 counties. Sí, y controlan básicamente el 50% de la producción de los 4 condados que vimos antes, de la parte central norte. So this cooperative represents 50% of all of the industry for California. Entonces, esta cooperativa controla exactamente el 50% de todo lo que se produce en California. It's 100% privately owned by the growers and the packers. Sí, está compuesto exclusivamente por los productores y los envasadores. Y son, lógicamente, privados, no son estatales. Their products include paste, Hacen pasta de higo, a mixture of fig, sí, concentrated mezcla. juice, Sí, concentrado, bueno, higos en cuadrados, rodajas, bueno. many different Sí, forms. como podemos ver ahí, muchos diferentes productos. And this is just a picture of some of their products. What is important about that is these are brands that are recognized across the entire country. Sí, comenta que ahí podemos ver abajo una foto de los productos ya terminados y envasados y que esos productos tienen reconocimiento a nivel nacional, que cuando alguien ve el producto, el envasado y demás, reconocen directamente, o sea que son productos que tienen popularidad en Estados Unidos. For instance, Sunmade here produces or markets all kinds of dried fruit across the country in many different forms. So that brand is recognized countrywide and not just for the name of the figs. brand is Sunmade. Sunmade. Sunmade es una de las marcas que comercializa higo seco en distintos formatos, como han podido ver antes, a lo largo de todo Estados Unidos. Y hay que tener en cuenta una cosa, que Estados Unidos no es un país, es un continente. Entonces, comercializarlo a nivel nacional es algo realmente importante. So product identification or recognition is always a problem in the market for small producers. Claro, que uno de los problemas que hay es que los pequeños productores, que se identifique su marca en el mercado, es algo difícil. Sin embargo, a través de esta marca, que aglutina a distintos productores, han conseguido salvar ese escollo.
This cooperative has been able to move forward technologically in ways that have not been possible for other producers. Sí, comenta que esta cooperativa ha sido capaz de dar pasos adelante a nivel tecnológico, hacer mejoras tecnológicas que de otra manera no hubieran sido posibles. For instance, they were able to install the first anaerobic digester that takes the processing water and produces power from it for them to use in the factories. Vale. Dice que han producido el primer... ¿Alguien me puede ayudar con digestor anaeróbico? ¿Cómo se...? ¿Es así? ¿Está bien? Ok, vale, perfecto. Entonces lo que hacen es reutilizan... They use again the water. They use it to produce electricity. Vale, esto lo utilizan para producir electricidad para la fábrica. And here, in 2004, they installed a laser sorting system, and then, in addition, in 2007, an optical sorting addition that has eliminated almost all hand sorting, not just turkey. Okay. It's the only one in the United States. Sí, dice que es la única en todo Estados Unidos para procesamiento de higos, que en el 2004 incluyeron el láser y después la óptica en el 2007. There are similar sorting systems for other crops, but this is the only one for figs. Sí, que hay lógicamente otros sistemas parecidos a esto para otros productos, pero que este es lo único para higos, con lo cual han llegado a un avance tecnológico muy importante. Their processing plants, they actually have two, sí. And because it is represented by a labor union, it's the only one of its kind in the country for figs. They have two plants. They have two plants, sí. But the workers are part of a union, sí. So the costs of labor are higher. Sí, comenta que hay dos plantas de procesamiento y que los trabajadores son parte de la unión esta de la cooperativa. And then you have a higher labor. The higher labor costs, there are higher labor costs, therefore, because of the union, but their returns make that higher labor cost possible. Sí, que lógicamente dice que el incremento salarial es alto, pero que el retorno que obtienen es suficiente como para poder cubrir ese incremento laboral de costes. The members must sell their product to the cooperative. Sí, todos los miembros de la cooperativa tienen la obligación de vender su producción a la cooperativa. And they actually have such a large market share that in some years they can't even produce enough to satisfy demand. Sí, que muchas veces llegan a la circunstancia que con lo que producen no son capaces de cubrir la demanda del mercado. So this cooperative is actually sometimes importing figs from other countries. Por lo cual llegan al punto de la misma cooperativa importar para poder cubrir sus clientes en el mercado, cuando ellos no tienen suficiente producción para poder abastecerlo. Con lo cual, consiguiendo el objetivo, satisfacer a los clientes y no perderlos, claro. This is another very large grower, but it is not a cooperative. It's a single family. Sí, me comenta que esto es un negocio familiar, que es una it's a big company, you said? Single company, sí, es una, owned by one family. Sí, solo pertenece a una única familia y que no pertenece a la cooperativa. They grow more than figs. They grow several other crops. Sí, aparte de higos, se producen distintos But they have more than 1,000 hectares of figs. Pero tienen unas 1.000 hectáreas dedicadas a higos. And they're the largest organic fig grower. Y son el mayor productor orgánico de higos en Estados Unidos, con 320 hectáreas. They're also the only packer, as a private company, that produces all of its product that it packs for figs. Talking about organics. No. They are the only producer that also the only packer that also produces all of its product for figs that's not a cooperative. Sí, dice que son el único productor que no forma parte de la cooperativa que hemos estado hablando antes, que son productores y envasadores a la vez. And they use all of the cultivars y como podéis ver ahí, utilizan toda esa variedad. That are important here, and they have many different products. I've given some examples here of y que their para products. que podáis ver los distintos productos que tienen, pues ahí hay una serie de fotos de los productos ya terminados y envasados. So, supply and demand. The demand continues to increase for figs in the country. Comenta que la demanda sigue creciendo en el país.
In the last 5 years, every year it's increased 30%. Cada año, en los últimos 5, se ha incrementado un 30% anual. And in the last 10 years, the prices have stayed low. Y dice que en los últimos 10 años los precios se han mantenido bajos. So many of the growers have had to remove their orchards and plant other crops that don't have as high labor costs. Y entonces han tenido que quitar la producción de higos, poner otras variedades, otras frutas y demás, y que también teniendo en cuenta lo que es el coste de la manipulación de la mano de obra. This is not just for figs, but also applies to all other stone fruit crops with the exception of cherry. Sí, dice que todo esto se puede aplicar también a fruta de hueso, salvo cereza, que cereza es un And the caso aparte. crops that are going in to replace them are those that can be mechanized. Almonds, sí. pistachios, and other tree crops, and certain very high value crops. Sí, comenta que las variedades de fruta que han sustituido al higo son las que pueden ser mecanizadas, como almendras, pistachos y demás, y granadas. So the commercial varieties that we've already discussed, these, and here is the percentage of planting commercially for each one of these Sí, varieties. ahí vemos las distintas variedades que hay en el mercado y el tanto por ciento de hectáreas que tiene cada una de las variedades. So even though Calamirna is difficult to control because it requires pollination, Sí, dice que la primera variedad, Calimirna, es difícil de controlar porque requiere polinización, but because 90% of our product is dried, and because this has by far the highest quality, it continues to be produced. pero claro, teniendo en cuenta que el 90% de lo que producen es seco y que esa especialidad en concreto tiene la máxima calidad, pues entonces ahí está el 39%. These are some figures of typical orchard plantings. Sí, aquí podemos ver distintos aspectos en cuanto a lo que es la plantación de higos, de árboles de higos. Compared to what you have been seeing Sí, comparado as well. con lo que hemos estado viendo antes de aquí de Extremadura. And some alternatives for methods of pruning and of harvest. Y distintas alternativas de lo que es la poda y la cosecha. And much of this is to control the costs of labor. Y claro, todo esto influye en controlar el coste de la mano de obra. The main forms of irrigation have been flooding in the past, but most of them have been changed to drip. Sí, comenta que a nivel del método de riego se está pasando del sistema de inundación por el de goteo, precisamente por lo que estábamos hablando antes de la sequía. And micro sprinklers, which I did not put. Sí, y también aspersores, estos microaspersores, le llamáis así, ¿no? Vale. And by necessity, controlled or reduced irrigation. Y claro, por necesidad tienen que bajar y controlar el consumo de agua. Well, the breva crop, this is a high value crop in some of the varieties, and even though it takes a lot of labor, it is in the market first and it commands a high price fresh. Sí, comenta que si hablamos de la breva, que lógicamente tiene un coste de mano de obra alto, pero como es la primera variedad que entra en el mercado, pues lógicamente su precio también es superior. Where those costs are too high, it needs to be removed either by pruning or by being dropped before it can mature. Sí, cuando you have said that when the go up. When the costs of labor are too Sí, que high, cuando el coste de mano de obra es muy alto, the crop has to be removed by pruning, sí, que se tiene que quitar sí, by pruning. by podar, Sí, tienen que podar. or removed or- with ethylene, Sí. etileno. Sí, o Pero quitarlo con solamente etileno. este es en Conadria, Yeah. por Only with that variety. only commercially now, Commercially, yes. Another way of reducing labor costs for picking this high-value crop is to keep the trees small so that Claro, ladders are not used. comenta que otra de las posibilidades que hay para reducir el coste de mano de obra es que no dejar que los árboles tengan una gran altura para que la recogida sea más fácil y lógicamente el coste de mano de obra sea inferior. Or the breva crop is picked from the ground and the rest is left to dry Yeah, at from the the top of ground. the tree and to Yeah, drop. from the ground you pick it. You can pick it. Or to keep labor costs low, the fresh crop is picked walking around the tree and just picking from the ground, not with ladders. Yeah, sí, comenta que se puede recoger lo que alcance alguien con la mano And the rest is left to dry and drop. y lo demás se deja para que se seque, tanto en el árbol como abajo.
Ethaphon was registered for use on figs in California in 2009, but the price, with high prices of the crop, of the Breber crop, it's is not being used for fresh market at all to drop the crop. Instead, it's worth spending the money on the labor to pick the crop and send it to market, because now that early fresh fig commands a high price. So is it now starting to get a higher price in the fresh fig? Oh, yes. Sí, comenta que lógicamente si hablamos del higo fresco tiene un precio superior y entonces interesa más comercializarlo fresco. So, the fresh varieties and a long period of harvest in the Imperial Valley, the far south. Sí, ahora vamos a hablar de Imperial Valley, que era uno de los dos estados que estaba en el mapa que vimos antes, totalmente en el sur. As fig cultivation has moved into the Imperial Valley with its very warm winters, Y comenta que, lógicamente, antes habíamos hablado que han sido los dos estados que estaban al sur, Imperial Valley, and the other one was the other county. no, well, Riverside, Riverside. but even more Imperial. Entonces, debido a que tienen un invierno muy cálido, The fresh market harvest is from May until January. la recogida del higo fresco es desde from May to January. January. Sí, de mayo a enero. And our biggest grower, our biggest single grower, Kevin Herman, whose company is a specialty crop company, possesses and manages several thousand hectares of figs in Madera and has planted figs in Imperial County. Sí, comenta que Kevin Harman es el dueño de Specialty Crop Company y posee y administra pues, miles de hectáreas. Starting in 2005 and their brown turkey mission in Cadota. Sí, empezaron en el año 2005 y sobre todo con la variedad de Brown Turkey Mission y Cadota. He's the largest fig producer in the world, Él es el mayor productor de higos a nivel mundial. not a cooperative. Y no es una cooperativa, es una empresa que no pertenece a ninguna cooperativa. He has methods to advance and retard harvest by manipulating trees, pruning, fertilization, and irrigation. Tiene distintos sistemas por lo cual consigue adelantar o retrasar la cosecha manipulando árboles, poda, fertilización o riego. So in 2013, he finished his his harvest in Imperial Valley at the end of January. Sí, terminó, como veis ahí, la cosecha en el año 2013, al final de enero. Started again in May. Empezó de nuevo en mayo. But in 2014, he started in April. Pero en el 2014 pudo empezar en abril. And the April fresh market price for his figs is double that in the middle of the summer. Sí, y entonces, teniendo en cuenta que en abril tenía ya producción de higo fresco, pues pudo venderlo al doble de precio que de lo que se podría vender el higo fresco en verano. But he's not telling us his secrets. Pero no nos está, que no les cuenta cuáles son sus secretos, ¿sabes? Yeah. Ya. Okay. A big concern for growers of all tree crops Sí. and all field crops in our state is regulatory for food safety. Sí, una de las preocupaciones que tienen los productores son las regulaciones a nivel de seguridad del sector. In the last 3 years, the largest commercial sellers En los últimos 3 años, los 3 mayores comercializadores de higo, in the last 3 en los years, últimos 3 años, the largest commercial sellers of fresh fruits and vegetables los 3 mayores comercializadores de fruta fresca y verduras have started sending their representatives to the producers to see if they're following the rules that those sellers say must be followed. sí, han mandado representantes de su empresa para ver que están siguiendo toda la normativa. This supervision is outside of official regulation. Y comenta que esta supervisión no está a nivel oficial. And It's it outside. preceded official regulation. The power of the market is when they see any kind of unsanitary practices, they say, that's it. I won't buy any of your product this year. Entonces, enseguida que ven que hay alguna falta a nivel
fitosanitario. Fitosanitario, lo que hacen, bueno, dice, vale, pues no te vamos a comprar la cosecha. For instance, if they see the laborers eating in the orchard, they close the harvest. Por poner un ejemplo, si ven a las personas que hacen la recolecta comiendo en lo que es el campo donde están los árboles de higo, directamente no los compran. O sea, que no pueden comer allí en el campo donde están plantados los árboles. So the pressures of the market as well as official regulations have created an entirely new level of administration and cost for producers and packers. Claro, entonces todo esto lleva a que se incremente el coste, porque claro, son regulaciones que están exigiendo una serie de cosas que hace tiempo no se exigían. Entonces eso incrementa el coste de la mano de obra. Recent federal and state legislation include the Bioterrorism Act of 2002 Sí, que hablando... Dime. Sí. No, and the 2011 Food Safety Modernization Act, all of which include a number of regulations that producers and packers must now follow. Sí, comenta que hay dos partes. Una ley que salió de bioterrorismo, que mucho conoceréis, que salió en el año 2002, a raíz de los atentados del 11S, y después ha salido, se ha publicado una ley en el 2011 que lo que hace es enmarcar unos estándares que tienen que cumplir. And these agencies have complete power to close any operation where they see any kind of regulatory infractions. Sí, comenta que estas organizaciones estatales pueden cerrar cualquier explotación si no cumplen los estándares que se les está marcando. Que tienen esa autoridad. These laws mean that the regulatory agencies have far more access to the personal documentation of the producers and packers. Y dice que lógicamente tienen acceso a toda la documentación de los productores y de los envasadores. And imported products have to be inspected and certified as well as those that we are exporting. Y que lógicamente si hablamos de productos importados, pues lógicamente los productos importados tienen que reunir las especificaciones que ellos tienen que reunir con su producción local. There are additional proposed regulations that include the following. Sí, y que hay reglas adicionales que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Scientific standards that apply to the producers, to the harvest, to the packers, and whoever is distributing products that are raw. Sí, hay una serie de estándares científicos que lógicamente afectan a toda la cadena, lo que es productores, envasadores y distribuidores. And this applies not just to our national producers, but imported products as well. Y no solo afecta a la producción suya local a nivel de Estados Unidos, sino que también afecta directamente a los productos que se importan. Well, can fresh products be pasteurized? That we don't know. And irradiation is not routinely enforced on any of these products. Claro, comenta que no sabe si los productos frescos pueden ser radiados. Y entonces, bueno, you said that they can be irradiated, and what else did you say? These products are not irradiated, so if they're not irradiated and pasteurization of fresh fruits and vegetables is not allowed, there are very few sanitary methods of ensuring food safety. Claro, sí, comenta que si a una serie de productos no se le puede radiar y no se le puede pasteurizar, pues entonces que hay muy poco margen para poder que la seguridad alimentaria se pueda mantener. These are exceptions to these proposed rules. Y estas son las excepciones a la regulación. And there are small producers, local suppliers, Sí, hay pequeños productores que son locales. Commercially processed products except for canned, Sí, productos comercializados y envasados, excepto enlatados. and products that are rarely consumed that are raw. Y pocos productos que son consumidos totalmente frescos o crudos. And dried figs were specifically mentioned. Y los higos fueron específicamente mencionados. However, can one consider dried fruits separate? They're not usually cooked. They're dried at ambient temperatures because our producers dry by the sun. Sí, comenta que los productores en Estados Unidos secan los higos a través del efecto de la acción del sol. So there are suggestions about how to look at dried figs with respect to these proposed rules, but there are no decisions. Sí, entonces lógicamente tienen que ver si you're talking about the dried fig, ¿no? Dried. Dried figs. Sí.
Entonces tienen que ver esa regulación cómo encaja con los higos secos y secados al sol. So if we're talking about food safety, we've been talking about aflatoxin as one of the Sí, problems. si estamos hablando de la seguridad alimentaria, estamos hablando de aflatoxin. Eso es. And the earlier talk, I gave the example of the non-toxic strain of Aspergillus that has been registered for use on pistachio, but not yet on fig. It hasn't been used yet for figs. Not yet on fig. It was What is the name of the product? the non-toxic strain of Aspergillus. Sí, que no ha sido todavía regulado para poder utilizarlo en higos, en las partículas. ¿Sí? How big a problem is aflatoxin in figs in California? Ahora voy a hablar del problema del aflatoxin en California referente al higo. These are incidents of contamination that are typical. Sí, dice que estos son incidentes de contaminación típicos. So one fig in 5,000 may be contaminated. Solo 1 en 5.000 ha sido contaminado, puede haber sido contaminado. In pistachios in heavy pressure years, also 1 in Sí, si hablamos de 5,000. pistacho, también 1 de 5.000. In light pressure years, the number is much smaller. Y en años anteriores pues, ha sido 1 en 20.000. And almonds, even lower. Y si hablamos de almendras, pues 1 en 25.000. We are comparing dried figs to tree nuts because they're handled much the same way. They're dropped to the Claro. ground and then collected. Hace la comparación de higos con almendras, puesto que el proceso de recolección es exactamente lo mismo. Se recoge parcialmente del suelo. And an earlier talk described the level that is accepted in the EU. Entonces, ahí está el nivel que se ha aceptado según la regulación en Estados Unidos. You see, our US limit right now is double that. Sí, tienen el doble del parámetro, en vez de 10, 20. De However, aflatoxinas. aflatoxin is a bigger problem prior to harvest than it is at harvest. Sí, dice que la aflatoxina es un problema mayor antes de la recolecta que después. Here are the risks for infection by aflatoxin. Y estos son los riesgos de la infección por aflatoxinas. Sí. 2 Yeah, we only minutos. have 2 2 minutes. minutes left. Entonces, mejor si no traducimos todo porque es igual, ¿verdad? Okay, well, ¿Ya? whatever. Okay. Okay. Entonces, ¿Qué es lo que pasa con Laura? hay que pero comer. no entra sí. nadie aquí. Entonces, Que hay no hay muchas ninguna charla aquí. maneras de control antes de la cosecha. Y gracias por tu interés. Bárbaro. Okay.